pa' que duela, pa' que te pegue cada letra en la piel. Te fuiste antes de que fuera escuela. Yo aprendí sola a caerme y a ser fiel. La foto mía te la conté. Hola caballeros, muy buenas noches y es un gusto compartir con ustedes un pequeño testimonio de la hija de Estelito que se llama Maciel y quiere compartir un poco de lo que ella vivió desde su niñez con la ausencia de su padre. Buenas noches y disculpen el nerviosismo. Esto no es tan fácil. No, imagínate en vivo, mi hermano. Nada, les voy a contar una pequeña parte de lo que fue mi niñez con la ausencia de mi padre. Esto fue una cosa que afectó mucho mi niñez porque yo desde pequeña me sentía rechazada, sentía que, es decir, cuando tú tienes a un padre que está preso y tienes una madre que te está criando sola a la manera que puede, a la manera que sabe, y no tienes esa protección de tu papá, del hombre, te sientes desprotegida, te sientes sin, ¿cómo decirte? Te sientes como que no sé, a mi cabeza venían muchas preguntas, ¿por qué me tenía que tocar así la vida? ¿Por qué mis padres no podían estar juntos? Cuando yo veía a los niños normal con su mamá y su papá, era algo que yo decía, ¿por qué a mí me tocó vivir así sin mi papá? Conocerlo prácticamente, no conocerlo, sino verlo, porque realmente ahora es que estoy empezando a conocerlo, igualmente él a mí, pero me tocó conocerlo yéndolo a ver a prisión, y él a mí igual, y esto me marcó mucho porque yo siempre anhelé tener a mi padre al lado, siempre anhelé estar con él, compartir momentos juntos, y estas malas decisiones que pudo haber tomado en su juventud afectaron mucho lo que es mi vida, impactaron mi vida, porque al él no estar en mi crianza fueron muchas cosas que pasaron, que él no pudo estar, que él no pudo prevenir, que él no pudo aconsejarme quizás. Yo personalmente no sabía cómo lidiar con los hombres. Cuando yo empecé a crecer en la adolescencia, yo empecé a desarrollar un carácter que yo como que para mí los hombres no servían mucho. Para mí los hombres eran no sé, personas mentirosas, manipuladoras, que jugaban con nosotros las mujeres, y yo me endurecí. ¿Por qué? Porque yo pienso que esto de que mi papá no estuvo en mi niñez para enseñarme ahí, no sé, cuelga ahí. Oh No importa, my God. para enseñarte. No tuvo un padre que me enseñó cómo se valora una mujer, cómo se debe tratar, o un padre que me protegió, o un padre que quizás hizo cosas por mí normal de niño, cuando un niño, ay mamá, cuelga eso, sí, no sé. A ver, yo te voy a hacer una pregunta, yo quito esta parte. Sí. Dicen, a ver, ¿qué tipo de vida llevabas cuando fuiste creciendo en tu adolescencia? ¿Qué tipo de vida llevabas antes de acercarte a la fe? Yo se puede decir que llevaba una vida bastante tranquila porque realmente tuve una madre que era bastante exigente, y mi mamá me salía a buscarme, pero llevaba una vida normal como cualquier adolescente, no de las de hoy, porque las de hoy están demasiado excedidas pero bueno, sí de las de un tiempecito más atrás. Y realmente sí hice muchas cosas por rebeldía, mi mamá me llevaba muy recio, y dejé de hacer muchas cosas también precisamente porque mi mamá siempre estaba arriba de mí, metiéndome presión, esto, lo otro, me cuidó de muchas cosas.
Pero a pesar de todo eso, sí llevé una vida bastante desenfrenada, bastante de tomadera, de fiesta, de locura. Y estas cosas me hicieron convertirme en otra persona, una persona totalmente diferente a la persona que yo era, que soñaba cuando era niña. ¿Qué pasa? Cuando yo cuando yo fui una adolescente, recuerdo que mi papá salió de la prisión y ya yo dije, wow, salió mi papá, ya voy a estar con él, a estar mejor, ¿entiendes? Ya salió el hombre que mi papá, que yo amaba, que yo quería que él estuviera a mi lado. Y como él en ese momento estaba en la calle, salió de la prisión, imagínate, muchos años preso, loco por fiestar, loco por mujeres, y lo que menos hizo fue atenderme, es decir, también experimenté, aparte de que experimenté la ausencia de él de niña, la experimenté después que salió de la prisión, aunque siempre andábamos juntos en las fiestas, pero era como amigos, como nosotros estábamos en esto y lo otro, siempre juntos, pero como una relación de amigos. Nos queríamos como nos queremos, por supuesto, como padres, pero más bien era algo como de amistad, como... No tenían ese vínculo. No teníamos ese vínculo como de padre e hijo, nunca tuvimos conversaciones profundas, cosas que a mí me afectaron, cosas que a él también le afectaron, nunca. Siempre había esa barrera. Entonces, nada, así pasó mi adolescencia, ya yo me sentía igual de vacía, igual de desprotegida, porque yo digo, bueno, mi mamá me llevaba recio y yo decía, mi mamá no me quiere, mi papá tampoco. Entonces, ¿qué sentimiento sentía yo me sentía... en cuanto a tu familia, en cuanto a tus padres? Yo me sentía bastante rechazada. Esto me sentía que mis padres no me querían. Porque yo decía, bueno, tienen la oportunidad de estar conmigo y no lo hacen. Y me daban de todo, porque mi mamá me dio de todo. Y mi papá hizo todo lo posible porque sus mujeres, mi abuela, siempre estaban pendientes de mí. A mí no me faltó nada en esa área, pero el tema de la preocupación, de estar, nunca la tuve porque precisamente él no sabía cómo dar ese... O sea, quieres decir que atendían tus necesidades, pero realmente el vínculo ese paternal del amor, el cariño, la necesidad de atención, una conversación, eso no lo tuve. No lo tuve. Y me hizo falta porque, entonces, al yo no tener eso, que yo hice, me incliné hacia las relaciones. Eso lo busqué en las relaciones. Como, tú sabes, como yo no sabía llevar una relación, lo sé ahora porque conocí a Cristo, Cristo me ha enseñado cómo llevar una relación. Yo aprendí de mi mamá, de la relación que tenía con sus parejas y aprendí de este mundo que te enseña, porque cuando tus padres no te enseñan algo, te lo enseña el mundo y el mundo no te enseña nada bueno. Entonces, nada, yo me comportaba como un hombre. Yo decía que la mujer era igual que el hombre. No estoy hablando de igualdad humanamente, porque realmente humanamente somos iguales, pero yo estoy hablando de roles, igualdad espiritual. Exactamente, yo estoy hablando de igualdad de roles. Igualdad de roles. Que yo pensaba que el hombre era la mujer era lo mismo que el hombre. Exactamente, yo actuaba en coherencia a eso. Entonces yo no duraba con ninguna relación porque a los hombres no les gustan las mujeres así, si tú le puedes gustar para tener relaciones, pero no para tener una relación. Y yo siempre busqué tener un esposo, una familia. En mi interior siempre estaba tener lo que yo nunca tuve. ¿Entiendes? Entonces, nada, pasó el tiempo y tuviste varias relaciones. Tuve varias relaciones hasta que llegó mi actual esposo, que es el hombre con el que estoy casada hoy. Cuando llegó tu actual esposo, ¿ya conocías a Cristo? No, todavía. Todavía en ese momento no lo conocía, estaba perdida igual, estaba tomando muchas malas decisiones, pero él llegó en un momento de mi vida bastante crítico. Pero
Él me dio, incluso sin conocer a Cristo, Él me dio todo lo que yo esperaba de un hombre. Y Él me dio cariño, me respetó siempre, me hizo sentir que yo era importante, que era lo que nunca tuve de mis padres. Me hizo sentir pues, querida, que alguien me quería, ¿entiendes? Entonces, nada, empecé con él, como en este mundo, primero estábamos normal informalmente, después ya la cosa se fue poniendo más seria. Tuve mi primer hijo, salí embarazada, tuve mi primer hijo, después tuve el segundo, pero... ¿Se casaron ustedes? Sí, nosotros cuando fuimos a tener, antes de tener el primer niño, yo estaba embarazada, nos casamos, embarazada. Pero yo sentía que había un vacío, yo ya lo tenía todo, ya tenía el hombre que me amaba, tenía el hombre que estaba conmigo, que me daba mi lugar. ¿Tenías tus hijos? Tenía mis niños, pero todavía estaba vacía, decía, tengo todo, pero no tengo felicidad, no tengo tranquilidad. ¿Tu relación con tu papá seguía siendo la misma? Mi relación con mi papá seguía siendo lejana y de amistad, como salíamos mucho a muchos lugares, pero nada profundo, nada sano, no había una relación sana todavía. Entonces, nada, en sano, digo en el mejor sentido de la palabra, en el sentido de que era una relación egoísta. Él estaba en sus cosas y bueno, yo era su hija, pero igual no pasa nada, no se interesaba mucho por mis problemas, ya una amiguita de él. Exacto, nunca me llamaba para saber de los niños, nada, ya, así, era así. Yo seguía sintiendo la misma ausencia. Entonces, con mi mamá pasaba parecido, me la pasaba siempre con mi mamá también, pero mi mamá nunca tampoco me dijo te quiero, voy a estar contigo, nada de esas cosas. Igual me sentía rechazada, igual no me sentía que mis padres a mí me querían. ¿Qué pasa? Que cuando yo conozco a mi esposo, que tengo los niños, ya mi papá me empieza a predicar de la palabra de Dios, me empieza a hablar de Dios, porque él en la prisión había conocido de Dios. Y cuando él conoció de Dios en la prisión, ¿tú lo ibas a visitar? Cuando tenía el piso de cristiano. Yo no sé en qué momento fue, porque yo no me acuerdo, pero yo siempre lo fui a visitar. Yo desde chiquita hasta que fui grande, yo lo fui a visitar. Hubieron visitas que no pude ir o que no podía ir, pero siempre yo fui a visitarlo. Yo fui a todas las prisiones. Pero no sé, él casi siempre fue cristiano en la prisión. Porque yo recuerdo que mi abuela le llevaba Biblias y esas cosas. Pero no sé en qué momento él tuvo ese encuentro con Dios. Bueno, nos quedamos en que tu papá te empezó a predicar. Cuando tienes una familia, tienes tus hijos. No, él me empieza ya tienes una familia, tienes tu esposo, tienes tus hijos, y tu papá te empieza a hablar de Dios. Exacto, mi papá me empieza a hablar de Dios, porque yo practicaba la religión yoruba también, mi familia. No es que yo la practicaba, es que mi familia, yo la practicaba porque mi familia me dio esa herencia, ¿entiendes? Entonces yo practicaba esa religión, entonces mi papá, como era cristiano, siempre me decía, Gata, no hagas eso no está bien, Dios no es el mismo Dios, lo fino es Dios. Y yo, ay papi, tú estás loco, porque mi papá, imagínate, él andaba en sus tomaderas y eso, y qué caso le iba a hacer yo. Y yo decía, no, estás loco, yo tenía... En su mundo turbio. En su mundo turbio, yo decía, usted lo que me quiere embarcar, que nunca ha hecho nada por mí, ahora quiere embarcarme. Yo tenía... Claro, era la conclusión. Pero las cosas que decía, como era la palabra de Dios, tenía un sentido. Sí me llegaban, ¿entiendes? Sí me hacían reflexionar y entender que yo no estaba bien. Hasta un día que me recuerdo que estábamos en la casa, tú estabas ahí, y mi papá el niño mío tuvo un problema de salud y tuvimos que llevarlo al hospital, etcétera, etcétera. Y mi papá me dijo que orara, ¿te acuerdas? Y nos arrodillamos, oramos, y Dios al momento sanó al niño. En ese momento yo me di cuenta
existía ese Dios, que no era otros dioses, que era el Dios verdadero, que sin yo matar un pollo, sin yo dar un medio, sin yo nada, simplemente arrodillarme y pedirle, Él hizo la sanidad en mi milagro, ¿me entiendes? Milagro. Y yo sentí tanta convicción de que fue Dios, de que era real, que en ese momento yo la primera decisión que tomé fue no tener más el ID que yo tenía, y le dije a mi papá que me llevara a la iglesia donde él iba y tal. Y bueno, ya. Y en aquel tiempo íbamos a la iglesia católica. A la iglesia católica íbamos en aquel tiempo. Entonces, nada, mi papá, ya íbamos a la iglesia, no sé qué, pero estuvimos poco tiempo yendo a la iglesia católica porque en mis oraciones yo le decía, Dios, si tú eres real, pero ayúdame a saber si estoy correcto, ¿entiendes? Porque yo tenía ese miedo. A cambiar mi vida. Ayúdame a cambiar mi vida, pero que guíame. Estar en el lugar correcto, en el lugar que estés tú, guía mis pasos. Y fue donde conocimos a los hermanos de la iglesia, una iglesia evangélica. De todas maneras, esto es denominación, esto no tiene nada que ver con denominaciones, esto es... Y estábamos en una iglesia evangélica pentecostal. Y estábamos en mi casa, pero estaban los muchachos haciendo las obras de teatro y eso. Y yo llamé a un hermano que hoy por hoy es nuestro hermano, que lo conocía. Él me dijo, le pregunté si tenía música cristiana, esas cosas, bueno, ya. En fin, fuimos a la iglesia, acepté al Señor en mi corazón. A partir de ese momento, lo entendí. Yo creo que estoy hablando cosas, otras cosas. No tiene nada que ver con que mi papá... Uno siente esto, pero bueno, no te preocupes, dale, sigue, continúa. Eso nos pasa constantemente a nosotros. Y entonces, bueno, ya. Y entonces... Te voy a hacer una pregunta, pero... Espérate, pero déjame terminar esta parte. Ya hice oración de fe. Ya. Y a partir de y entonces, espérate, porque para cuando corten y pon... Bueno, entonces, te encontraste un muchacho en la calle, en los bajos de tu casa, y le pediste que te grabara música cristiana. Lo conocías del barrio, ¿no? No, ese muchacho lo conocí, que él estudiaba conmigo. Ah, él estudiaba contigo. Y entonces, él te hizo una invitación a la iglesia. Él me invitó a su iglesia. Ajá. Y yo invité a mi papá y a ti. Y ahí fuimos todos a la iglesia. Entonces, después que fuiste a la iglesia, cuéntame qué pasó en tu vida, cómo empezó a cambiar tu vida, cuál es tu manera de pensar a partir de ese momento, qué empezó a cambiar en tu vida. Cuéntame de la Maciel que era antes, de la que es ahora. Bueno, yo fui a la iglesia porque yo entendía que necesitaba un cambio, porque yo ya era madre de 2 niños y tenía un esposo al cual no estaba valorando, no estaba respetando, no estaba haciendo las cosas correctamente y estaba maltratándolo. Teníamos problemas, muchos problemas matrimoniales de carácter, era de carácter. Y no quería que mis hijos estuvieran en ese ambiente, que mis hijos se criaran como me crié yo, ¿entiendes? Sin su papá. Entonces yo dije, tengo que buscar una manera. Y entonces cuando fui a la iglesia, la primera vez que entré, que vi los matrimonios, eso me impactó mucho, porque vi esos padres con sus hijos todo el tiempo, esos esposos con sus esposas respetándolas, y eso a mí me impactó de una manera tan grande que yo deseé tenerlo. Tú sentías que a pesar de que tú tenías eso te faltaba. Tú lo tenías. Yeah. Te hablo bajito pa' que duela, pa' que te pegue cada letra en la piel. Te fuiste antes de que fuera escuela. Yo aprendí sola a caerme y a ser fiel. La foto mía te la contaron en una celda pegada en la pared. Mientras jugaban a mí me faltaron 2 brazos tuyos en vez de un cartel. Esta niña llamada Maciel te dice que me hiciste mucha falta. Papá, me hiciste mucha falta. Cuando soplé la vela sola y te busqué, me hiciste mucha
hiciste tanta falta, aunque ahora digas que cambiaste de edad. La nena que eres yo, lloro tu soledad. Esta niña llamada Maciel te dice que me hiciste mucha falta, me hiciste mucha falta. Te llamaban Felito el payaso, pero en mi casa nunca hubo función. Reías en fotos con otros brazos y yo abrazaba la desilusión. Después Cristo tocó tu puerta y despertaste de ese sueño gris. Hoy ves la silla chiquita desierta donde jamás te sentaste a por mí.